Estoy haciendo un año muy bueno. Yo soy muy cabezota y siempre me exijo más y más y más. Pienso en el siguiente partido como si fuera el último de mi carrera. Me ha costado mucho conseguir el sueño de tener continuidad en Primera División. Los jugadores que llegamos a categorías de Segunda División, Segunda B, luchamos ahí abajo cuando tienes la suerte de poder llegar ahí arriba, que es tu sueño de niño. Lo coges con unas ganas, con una intensidad que no se te tiene que escapar. Yo por eso lo tomé así, desde que conseguimos el ascenso y me dijeron que iba a estar en el equipo de Primera División. Mi pensamiento es dar el máximo de mí, dar el 200% y bueno, salir al campo, como ya te digo, como si fuera el último partido, como si me fuera la vida en ello. Partido que disputan el Rayo Vallecano y el Valencia. Un Valencia con algunas ausencias. Doble pivote Portu Keita, triángulo que formen Portu, Keita y Michel en el centro del campo. Ese día pues muy especial porque debutas en Primera División, que creo que es el sueño de cualquier niño que empieza a jugar. Se pide falta a Portu y está Portu protestándole. Tiene carácter, ¿eh? Sí, porque... sí, no se arruga, ¿eh? Y al final el árbitro lo ha indicado. Esa es la decisión de Pizzi. Se va Portu. Es un sueño corto porque solo fue son minutos y después ya volví al filial y ya pues bueno, tuve que salir de allí. Bienvenidos al estadio de Montilivi. El conjunto local necesita un punto para ser matemáticamente equipo de la liga. Cuando yo llegué aquí todo el mundo tenía en mente que se tenía que subir sí o sí. Llevaban años recibiendo palos bastante gordos en el fútbol, quedándote tan cerca de un ascenso tantas veces, pues solo pensaban en el ascenso, no se pensaba en otra cosa. Desde el principio todo fue muy bien. Se va a marchar Portu, temporadón el de Cristian Portugués, temporadón que si esto sigue así hasta el final va a culminar también con un ascenso. Empezamos a ganar partidos, encadenamos una racha muy positiva y nos vimos arriba y ya de ahí no bajamos. Nuestro debut en Primera División, el campo estaba lleno, una ilusión tremenda, venía todo un grande como el Atlético de Madrid. Hoy, primer encuentro de la historia en la máxima categoría para el Girona, con un Montilivi repleto y recibiendo al semifinalista de Champions, al tercero de la Liga. Para ser el primer partido de Liga, que te vayas del campo con un sabor agridulce, de decir, lo hemos tenido ahí, ganar al Atlético de Madrid los primeros 3 puntos y des por malo un empate contra el Atlético de Madrid, creo que ya ahí presagiaba que este Girona iba a dar mucha guerra. Centro de Granello, el remate. El remate, balón suelto. No nos esperábamos este debut tan fantástico. El equipo creo que ha competido en todos los campos, hemos sacado puntos muy importantes y luego contra grandes rivales creo que el equipo ha estado muy bien y ha conseguido incluso la victoria. Llega el gol del ex, llega el gol de Portu. El secreto del equipo, yo creo que lo fundamental es el equipo, que somos una familia, toda la gente que ha llegado nueva es gente de 10, somos una piña. Ojo, que la ha bajado para Portu, de cabeza cayó de gol. Sigue Portu, pica Portu, gol. Es un entrenador que son locos del fútbol, que siempre tienen el fútbol en la cabeza, siempre están pensando cómo hacerle daño al rival, siempre nos dejan todo muy claro cómo va a jugar el rival, su punto débil. Tiene un sistema muy atípico y que lo tiene muy claro y que a los jugadores sabe transmitirse, lo que es muy importante.
tenemos claro que nuestro objetivo es la permanencia y es lo que nos marcamos a principio de temporada, pero bueno, una de las claves también de este equipo es que sueña y sueña lo grande, y la salvación cuando se consiga matemáticamente estaremos tranquilos y ¿por qué no? Soñar con esa Europa. El rebote favorece a Mojica, que la quiere poner dentro del área, el remate y gol. La respuesta del Girona llega a través de Cristian Portu. Ese gol va a quedar como el más especial de mi carrera, porque bueno, tenía una promesa con mi abuelo, que es el que desde pequeñito me ha llevado a todos los campos. El que bueno, me inculcó esa disciplina que se necesita en el fútbol, el que me ayudó pues, bueno, a estar aquí, el que bueno, siempre me levantaba la cabeza cuando perdíamos porque yo soy un cabezota y el que, ya te digo, el que sin él no estaría aquí. Creo que ese primer gol se lo debía y por eso también lo celebré, sobre todo con tanta rabia, porque bueno, que él me viene a marcar ese gol pues también me llena de orgullo. Rechazo para Maffeo, gol de Portu. Ese gol la verdad que creo que queda como algo histórico para el club, ganar al Real Madrid en su primer enfrentamiento. La gente se fue a su casa que no se lo creía, que era un sueño. Ese partido unió más a la afición con nosotros. Una frase que me quedó el día del ascenso es que hemos conseguido despertar a una ciudad que estaba dormida con el fútbol. En el campo viene muchísima gente a apoyarnos, da igual el rival. Bueno, una ciudad que no era tan futbolera, consigas que se enganche, pues la verdad que el equipo está muy contento y esperemos que siga así muchos años.